Siria pertenece a una zona del mundo conocida como el Creciente Fértil, donde comenzó la agricultura, hace más de 10.000 años. Una región de la Tierra que por causas naturales está sujeta a periodos de sequía. En Siria, como en California o las Azores, existe un anticiclón semipermanente que dificulta el paso normal de las bajas presiones. Sin embargo, Siria ha sufrido entre 2007 y 2010 una de las sequías más intensas de su historia, y a diferencia de las anteriores, esa ausencia de lluvias no se puede explicar con la variabilidad natural. La comunidad científica dispone de registros estadísticos que permiten asociar ese periodo seco con el cambio climático de origen antropogénico. Un artículo publicado en una prestigiosa publicación científica norteamericana señala que durante esos 3 años, el anticiclón, alimentándose de aire cálido, se mantuvo mucho más reforzado de lo habitual, bloqueando las borrascas que circulaban más hacia el norte e impidiendo, por tanto, las precipitaciones. Ante esa anomalía climática, cualquier región sufriría un importante estrés hídrico, pero en el caso de Siria, esta situación se agravó drásticamente, ya que el país ha incrementado desde hace décadas la superficie dedicada al regadío. Cuando alguien tiene un cultivo, suele estar adaptado al clima de la zona y las lluvias suelen ser suficientes para mantenerlo. Cuando no lo son, hay que adoptar técnicas como coger agua subterránea. Pero en Siria, la superficie a irrigar era demasiado amplia, las aguas subterráneas se agotaron y cuando llegó la gran sequía en 2010, ya no había ese suministro extra de agua. Como consecuencia, los agricultores se arruinaron y se vieron obligados a emigrar a las ciudades. En Damasco, la población ha aumentado en los últimos años más del 50%, y es precisamente en las grandes ciudades donde se están produciendo muchas de las revueltas. Lo que está pasando en Siria guarda ciertas similitudes con la Revolución Francesa. En 1879, la toma de la Bastilla se gestó en un contexto de nuevas ideas introducidas por la Ilustración, pero también por el hambre que estaban pasando los habitantes de las ciudades, especialmente en París. La explosión del volcán Laki en 1873 había producido un intenso periodo sin lluvias en Europa. Los alimentos que llegaban a las urbes procedían de los excedentes de la producción de los campesinos, pero cuando llegó la sequía se cortó el suministro de comida del campo a las ciudades. Por eso, los que tomaron la Bastilla pedían libertad, pero sobre todo, pan para comer. En Siria, la sequía y el discurso de libertad que promovió la primavera árabe fue la mecha que encendió el conflicto que vive actualmente el país. Muchos sirios han abandonado sus casas, protagonizando, en cierta medida, el primer éxodo climático del siglo XXI, algo que se veía venir. Hace un par de años, la revista Science publicaba un pionero artículo en el que ofrecía una cuantificación del aumento de la violencia en el mundo como consecuencia del calentamiento global. Si la temperatura de la Tierra aumenta 0,6 grados más antes del 2050, la violencia en zonas como Oriente Medio aumentará entre un 12 y un 42%. Según ACNUR, el cambio climático es en la actualidad la primera causa de migraciones en el mundo. En 2011, más de 40 millones de personas han abandonado sus hogares por causas relacionadas con el clima, y en los próximos 50 años podrían ser hasta 1.000 millones.